El Poco F3 es uno de los celulares que ha hecho revuelo en su relación calidad-precio, ya que es uno de los últimos teléfonos que ha salido, y es que prácticamente, aunque no parezca, ha salido hace 2 meses, pero asimismo también hubo en su época uno de los mejores teléfonos en su relación calidad-precio, y estamos hablando nada más y nada menos que el Poco F2 Pro. Y es que sí, hoy vamos a comparar a estos dos teléfonos para mirar cuál de los dos vale la pena al día de hoy. Amigos, esto es TC Autotecno. Antes de empezar, quiero decirte que si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas y le des al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que hemos y vamos a hacer. Ahora sí comenzamos. Empezamos hablando del Xiaomi Poco F2 Pro. Este teléfono cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 87% de su superficie útil. Tiene características en su pantalla como que viene sin notch, ya que trae una cámara retráctil, tiene una respuesta táctil de 180 Hz, HDR10+, tiene LED de notificaciones, cuenta con Corning Gorilla Glass 5 en su pantalla, además de tener una pantalla de cristal redondeado 2.5D multitouch y sin bordes. Si hablamos de su cámara, este teléfono es capaz de grabar videos a 4K pero también a 8K, tiene características como zoom digital, cuádruple cámara trasera, enfoque manual, autoenfoque, enfoque táctil, cámara frontal retráctil, detección de rostro, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, disparo continuo ráfaga, modo escena, temporalizador automático, RAW, HDR, geoetiquetado, Night Mode y compensación de exposición. Ahora hablemos del Xiaomi Poco F3. Este teléfono cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 85% de su superficie útil. Tiene características en su pantalla como notch en agujero, una tasa de refresco de 120 Hz, una respuesta táctil de 360 Hz a HDR10+, es resistente a rayones con un Corning Gorilla Glass 5, pantalla de cristal redondeado 2.5D multitouch y sin bordes. Si hablamos de su cámara, este teléfono también es capaz de grabar videos a 4K y tiene características como zoom digital, triple cámara, estabilizador de imagen digital, enfoque táctil, enfoque manual, autoenfoque, HDR, disparo continuo ráfaga, ajustes de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, modo escena, temporalizador automático, fotos panorámicas, geoetiquetado y detección de rostro. Ahora pasémoslo a lo que todos esperan, al paredón, y empezamos hablando de su primer característica, y es el peso. Y es que en este apartado el Xiaomi Poco F2 Pro tiene un peso de 219 gramos, mientras que el Poco F3 es menos pesadito con 196 gramos. Realmente la diferencia sí se nota, por lo cual le vamos a dar el punto al Xiaomi Poco F3. 1-0. Si hablamos de su superficie útil, el Poco F2 Pro utiliza el 87% respecto al tamaño de su pantalla, mientras que el F3 el 85% respecto al tamaño de su pantalla, por lo cual le damos el punto al F2 Pro. 1-1. Si pasamos a hablar de su certificación contra agua, polvo o lo que sea, el F2 Pro cuenta con una certificación o resistencia IP53, mientras que el F3 no cuenta con ninguna, por lo cual, aunque no sea mucha la vaina, le vamos a dar el punto al Xiaomi Poco F2 Pro. 2-1. Si hablamos de su pantalla, el F2 Pro tiene una pantalla de 6,67 pulgadas tipo AMOLED de Samsung, con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 395 píxeles por pulgada, mientras que el Poco F3 también tiene una pantalla de 6,67 pulgadas, también una pantalla AMOLED Samsung, en este caso E4, con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 386 píxeles por pulgada. La verdad, aquí les vamos a dar un empate, aunque sí, estamos hablando de que el F3 tiene la pantalla E4 de Samsung, que se podría decir que es un poco mejor. Sin embargo, le vamos a dar un empate porque tampoco es que sea mucha la diferencia entre pantalla y pantalla. Aunque el Poco F3 tiene una respuesta táctil superior a la del F2 Pro, entonces les vamos a dar un empate. Si pasamos a hablar de su procesador, el Poco F2 Pro monta el Qualcomm Snapdragon 865 octa-core, fabricado en un proceso de 7 nanómetros con una frecuencia de reloj de 2.84 GHz, mientras que el F3 monta el Qualcomm Snapdragon 870 octa-core, fabricado en un proceso de 7 nanómetros a una frecuencia de reloj de 3.2 GHz. Aquí el punto se lo damos al Xiaomi Poco F3, dos iguales. Y para los que les guste saber, el F2 Pro obtuvo más o menos 664.000 puntos en Antutu, mientras que el F3
F3 715.000 puntos, más o menos por ahí. Si pasamos a hablar de su siguiente apartado, que sería la cámara, el Poco F2 Pro monta una cámara principal de 64 megapíxeles, un sensor Sony IMX686 con una apertura focal 1.89, mientras que el Poco F3 monta una de 48 megapíxeles, un sensor Sony IMX582 con una apertura focal 1.79. La verdad, aquí sí tenemos que aceptar que el Poco F2 Pro tiene una mejor cámara, y no solo por su pixelaje, sino porque además de eso es capaz de grabar videos en 4K. Y si hablamos de la calidad de las fotos diurnas, es mejor la del F2 Pro. De las fotos nocturnas también es mejor la del F2 Pro. Si hablamos de la calidad de las fotos de selfie, también es mejor el F2 Pro, entre otras cosas, por lo cual pues le vamos a dar el punto al Poco F2 Pro, aunque no se le quita protagonismo a la excelente cámara que tiene el Poco F3. Sin embargo, pues le damos el punto al Poco F2 Pro. Hay que aclarar que pues por ser Pro tiende a ser un poco superior. 3.2. Si pasamos a hablar de su conectividad con redes 5G, los dos cuentan con esta conectividad, así que les dejamos un empate. Pasando a hablar de su carga, el Poco F2 Pro como el Poco F3 son de carga rápida mediante USB tipo C. El F2 Pro con una carga rápida de 30 watts, mientras que el F3 de 33 watts, y aunque no sea mucha la diferencia, le damos el punto al Xiaomi Poco F3. 3 iguales. Si pasamos a hablar de su batería, el F2 Pro monta una batería de 4700 mAh, mientras que el Poco F3 de 4520 mAh, por lo cual aquí ya se pasan más de 100 mAh de diferencia, así que sí, el punto es para el Xiaomi Poco F2 Pro. 4.3. Pasando a hablar de su señal de bandas, en esto como siempre he dicho, Xiaomi es bastante bueno, y es que en 2G los dos aguantan 2 de 2 bandas, en 3G los dos aguantan 3 de 4 bandas, que pues no sé por qué, y en 4G los dos aguantan 5 de 5 bandas. En 5G pues por aquí por Latinoamérica no ha llegado, así que ni modo, por lo cual les vamos a dar un empate. 4.3 todavía. Pasando a hablar de su último apartado, que es la versión de sistema operativo y su sistema operativo, el Xiaomi Poco F2 Pro viene con Android 11 con la capa de personalización de MIUI 12, mientras que el Poco F3 también viene con Android 11 con la capa de personalización de MIUI 12, y sí, los dos vienen con servicios de Google de fábrica, por lo cual les vamos a dejar un empate. Y bueno amigos, ya tenemos un ganador, y es nada más y nada menos que el Xiaomi Poco F2 Pro con 4 puntos y el F3 con 3 puntos. Y es que a decir verdad, el Poco F2 Pro sigue siendo una muy buena opción al día de hoy. Sin embargo, si lo que quieres es mantener las actualizaciones al día, te recomiendo el Poco F3, porque tengo que aceptar que es uno de los mejores teléfonos al día de hoy en su relación calidad-precio. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden que les dejaré estos otros 2 videos por acá. Saludos, los quiero, cuídense, bendiciones.